Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Me siento muy contenta de recibirlos en esta oportunidad. Bueno, usted sabe que el tema del seguro social va a ser un tópico que vamos a tener que conversar por algunos programas, especialmente porque tenemos que empaparnos de lo que dice el documento que llevó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y por las reacciones que hay de cada sector que se puede ver afectado en la redacción de este documento. En este sentido, ya conocemos que la empresa privada o los patronos van a tener que pagar un alza en la cuota para poder pensionar o para poder entregar al fondo de pensiones para no afectar a los trabajadores que se sentían con mucha carga y que lo habían hablado en las mesas. Vamos a analizar este tema y otros más desde la visión empresarial. Déjeme recibir con muchísimo agrado a Temístocles Díaz, presidente del CONEP. Bienvenido. Rosas. Aquí lo tengo, Rosas. Perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en tu programa, Adelita. Perdón. Temi, mira, la situación para los empresarios, he conversado con algunos antes de esta entrevista, y sí están un poquito como que inconformes, por así decirlo, con la cuota que se está poniendo para los patronos. Sin embargo, ustedes desde la empresa privada lo analizan como un obstáculo para la generación de empleo, o cuando se haga esto en la práctica, ¿cuál puede ser la consecuencia? Mira, lo primero que tenemos que aclarar es que no ha sido parte de las propuestas que realizó primero el sector privado y que en la mesa de escucha que se tuvo en la Presidencia de la República, pues nunca se habló de un 3%, por el contrario, pues se hablaban de otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, sí, nosotros estamos conscientes en que tiene que haber algún nivel de aporte que debemos nosotros construir. Yo lo que te puedo responder a tu pregunta es que tenemos primero que evaluar los efectos que esto va a tener en la continuidad de algunas empresas y sobre todo el efecto inflacionario que va a generar el incremento, que no se traduce nada más en una porcentualidad de 3%. Esto en la cuota que ya paga el empleador representa un 25% y un 70% del aporte que hace el empleador. Ese es el verdadero aumento, 70% en lo que aportamos al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Hay que entender y tener claro que hoy día el aporte que hacen tanto trabajadores como empleadores se distribuye entre el Fondo de Enfermedad y Maternidad, que es el que atiende toda la prestación de servicios de salud, y del IBM. El aporte del trabajador es exclusivamente para el IBM, pero el aporte que hace el empleador es tanto al Fondo de Enfermedad y Maternidad y al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Por lo tanto, sí, podemos presumir que va a haber una condición de efecto inflacionario con este incremento del 3% y se verá cuáles podrán continuar y mantener sus operaciones y el número de trabajadores que actualmente tienen. O sea, ¿es realmente significativo ese 3% en una nómina? En una nómina microempresa, me imagino que puede ser en una un poco pyme más es fuerte. sumamente difícil. Muy difícil. Pero en otras empresas, en otro tipo de empresas, pero entendiendo que el 90% de las empresas son pymes. Sí, entonces eso puede ser. Yo lo que puedo pensar también, y es lo que estamos evaluando dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada, es tener claro que tenemos que buscar alternativas, y por eso hemos hablado de que la propuesta no habla ni siquiera de una gradualidad, sino que es inmediato el aporte del 3%. Nosotros veríamos muy positivo si se puede considerar una gradualidad en el incremento de esa tasa. ¿Cómo cuánta gradualidad? ¿1% al año? 1% al año, 1% cada 2 años. Pudiera buscarse una figura. Cada 2 años. 5 años. En 5 años estás cubriendo el 3%. Asimismo, como se ha dado gradualidades en otras cosas, yo creo que es importante tenerlo. Pero eso es algo que vamos a mirar conforme a la evaluación técnica que estamos haciendo, recordando que hace 2 días es que aproximadamente unos cuantos días es que hemos tenido este documento, y lo tenemos que estudiar para conocer claramente los efectos que hay. Mire, hay una de las premisas importantes por parte de la Caja de Seguros Sociales, evitar la evasión por parte de las empresas. Porque se habla mucho acerca de la prescripción
de casos pronto, ahora lo subieron a 20 años, las deudas que no van a prescribir en 20 años, y que hay una situación de evasión por parte de las empresas. A nivel de CONEP, ¿hay algún tipo de compromiso que se pueda hacer a la caja para evitar que esto ocurra? Para poder contribuir, o sea, yo entiendo que CONEP no puede obligar a todos sus miembros a hacer esos pagos porque no tienen ningún tipo de injerencia en ese sentido más que una recomendación. Pero me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser ese compromiso de la empresa privada con la caja? Mire, el compromiso que podemos nosotros tener, primero, que sí es necesario recobrar los dineros que no se han pagado. Primero, creo que ese es un elemento. No van a poder recobrar todos, Temi, porque definitivamente, hay cuentas que ni saben de dónde está la empresa. Y lo más probable es que la empresa esté disuelta. Pero sí yo creo que hay que tener 3 elementos que te quiero mostrar. Primero, el acceso rápido y efectivo al tema de pagos. Tú sabes muy bien que manejar el SIPE no ha sido la mejor solución. Hay que tomar un curso. Eso, no, y no está caído, a veces no puedes pagar electrónicamente, tienes que ir a buscar el cheque de gerencia, o sea, miles de cosas que no es fácil pagar. Segundo, tú tienes que tener sistemas digitalizados para poder tener esos controles. Qué complicado es para un empleador retirar a un trabajador de la planilla, incorporar a uno nuevo, y si ese nuevo no tiene seguro social es mucho más complicado. O sea, tenemos que agilizar los trámites. Y tercero, tiene que haber una jurisdicción coactiva mucho más efectiva. Por parte de la caja. Por parte de la Caja de Seguro Social. Se formó en el anteproyecto. Tuviste cuando el director Dinomón habla de que habían casos del año 2015 que no se habían movido para nada dentro del juzgado ejecutor, y esa gestión de cobro tiene que ser mucho más activa para lograr. Pero entonces, bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? Yo creo que lo más inmediato debería de ser la agilización de los trámites, de los procesos, facilita el pago, facilita el proceso de inscripción y vas a tener una mayor propensión de pago de los temas de la caja. Sí, pero eso requiere de una inversión importante en informática. ¿Y cuánto hemos gastado, Adelita? ¿Cuánto llevamos gastado y todavía? ¿No? Si me tienen con el cuento de que ya viene digitalizado, de que ya vamos a tener, y llevamos 10 años en esta historia y todavía. Yo no entiendo cuál es el obstáculo dentro de la caja para poder hacer eso. Solamente con saber, dicho por el propio director Mon, que los sistemas de información no se hablan entre sí y que yo no puedo saber una cifra, y esos estados financieros no tienen la confiabilidad porque los sistemas no lo permiten tener, ya es una preocupación. Voy a hacer la pausa, Temi. Vamos a regresar enseguida con más. Hoy hablamos desde la óptica empresarial sobre el anteproyecto de ley de la Caja de Seguro Social. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por permanecer en sintonía. Don Temi, en este gran documento que hemos podido leer muchos, lo que sí me gustaría entender es si la Cámara, los empresarios están de acuerdo con la afiliación o el pago de los extranjeros para la caja. Yo no digo que no estoy de acuerdo en eso, sino la pregunta es que en la redacción explica que estén o no con permiso de trabajo. Eso me causa un cortocircuito. ¿Cuál es la visión de ustedes? Mire, que aquí tenemos que combinar varias legislaciones. Una cosa es primero tener tu estatus migratorio y después tu estatus laboral que te permita. Pero yo quiero personas que tengan un permiso de trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, tiene capacidad plena de poderse incorporar al sistema de la Caja de Seguro Social. Esto te da estabilidad, porque ¿qué pasa con un extranjero que no tiene la certeza de que va a tener una seguridad? Se va a quedar aquí, no está aportando a buscar otras figuras para poder recibir sus emolumentos. Yo creo que sería una medida muy conveniente que aquel que ya tenga permiso de trabajo pueda incorporarse a la Caja de Seguro Social, y eso facilita mucho, tanto para el empleador como principalmente para el trabajador. Cuando usted contrata a una persona, ¿usted quiere que esa persona esté emplanillada o preste un servicio profesional? Hay negocios en donde los servicios están tercerizados y que no necesariamente. Yo te pudiera decir que por lo menos para servicios de mantenimiento y aseo tú tercerizas ese servicio. Pero eso a su vez genera una empresa.
que tiene trabajadores y que sí van a recibir su pago de su cuota y demás. Eso va en función a la dinámica del negocio y en las cosas. Porque uno tiene que mantener siempre enfocado en cuál es el principal objetivo del negocio y no distraerse en otros tipos de negocios. Pero sí, yo creo que esto a su vez genera otros tipos de negocios que sirven para eso. Yo siento que ahora con esa opción que hay para la gente que tiene, para los independientes y los profesionales, poder aportar sus cuotas, será una innovación interesante para muchos que querían participar o que no tenían de alguna forma esa planilla, por ejemplo. Si yo fuera independiente, yo la verdad que yo sí me metería a aportar. Es un tema que si hoy podemos tener mayor rapidez en el proceso de incorporación. Bueno, eso sí, porque si me van a hacer la vida pesada. 8, 10 meses y 25 como en la veces BGI allá. antes para pagar un impuesto era, Dios mío. Y llegar allá y hacer fila. Ahora ya se puede hacer por tarjeta de crédito, chao. Pero tienen que mover eso. Otra de las cosas que hay una gran preocupación es el aporte del gobierno de turno, el aporte del Estado para el sistema de pensiones. Y en esto el grueso son los 966 millones de dólares que dijo el ministro Chapman. Esa es una cifra que se va a hacer una revisión cada X tiempo. ¿A ustedes les preocupa la cifra? ¿Les preocupa el nivel de ingresos o cómo observan esto? Mira, estamos viendo y estudiando las propuestas que ha dado el ministro de Economía para determinar el origen de fondos, de cómo va a salir. Supuestamente va a venir de la reducción o el incremento en el cobro de impuestos. Esto también toma en cuenta que esa es la base del presupuesto 2025. Ese último aumento que se hizo de 3.000 millones de dólares para llegar a los 30.111 tiene las mismas dos fuentes, incremento en la recaudación fiscal y una reducción de la tasa de interés y de los aportes que se tienen que hacer para pagar la deuda pública. Entonces, yo creo que eso tenemos que revisarlo y yo lo que puedo decir en este momento es que nosotros, el equipo técnico y económico del CONEP, está revisando porque esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Bueno, no puede ser, este año sí lo pude pagar, el otro año te voy a pagar la mitad. No, tiene que ser sostenible en el tiempo y tenemos que ver. Yo escuché al presidente en su comunicado a la Nación que decía, también van a venir ahorros que vayan a garantizar eso. Bueno, vamos a ver cómo se dan esos ahorros y cómo se van a dar. ¿Tipo? Ahorros en el presupuesto general del Estado, sí, ahorros del gasto corriente. ¿Dónde vamos a ver? Queremos ver esos planes para garantizar este pago de 966 millones. Me parece que es un aporte bastante fuerte por parte del Estado cada año y lo que me preocupa es que viendo la experiencia anterior en que estos aportes cuando eran mucho menores a veces se hacían y otros no, quedaba esto, puede quedar como cojo. ¿Cuál puede ser, bueno, además de una ley que debe de respaldarlo, pues no sé, la medida de coerción al Estado si no lo paga? ¿Cómo vamos a Creo que poder? vamos a quedar en lo mismo, Adelita. Mira, la ley 51 del 2005 establecía una obligatoriedad. Claro. ¿Qué pasa si no lo pago? No pasa nada. No pasa nada. La ley del Fondo de Ahorro de Panamá establecía que se tenían que remitir los dineros. ¿Y qué pasó? No se remitieron, al final tuvieron que emitir deuda y no pasa nada. Por lo tanto, ahí es un compromiso del órgano ejecutivo de contener los dineros e irlos remitiendo a la Caja de Seguro Social. Por eso es importante el origen de fondos para determinar la sostenibilidad y continuidad. Y además han hablado de una revisión a la alza dependiendo de la canasta básica. Que igual tendrá la misma fuente de financiamiento, que será un incremento. Pero si ves cifras, el Estado está poniendo 966, se van a recibir dineros del canal que antes iban para el Fondo de Ahorro, recordando que la ley de responsabilidad fiscal exime la remisión de esos dineros. Vamos a ver a 3 años qué pasa. Y el incremento que pagarían los empleadores si se tasa el 3%, que para el sector de la empresa privada es más de 350 millones de dólares. Si tú le sumas eso al gobierno, lo que tiene que pagar el gobierno, con una planilla de más de 250 millones, vas a tener 500 millones más los 1.200 tú estás teniendo aportes a la caja por cerca de 1.700 millones. Pero es que ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Bueno, tenemos que ver la parte del empleador, de la cuota va a tener que salir directa.
El canal sigue pagando rendimientos. Pero ¿De dónde están los 9.66? No todos los, estamos confiando en que todos los años del canal van a ser exitosos y que sean así. Pero pasamos ahorita por un año espantoso de sequía, en donde el canal no podía hacer gran cosa. Pero siguió pagando los 2.600 millones, buscó los mecanismos. Sí, lo pero que te va a poner no el reto, pensar que siempre lo que te va a así. poner el reto en el canal es que se tenga que mantener la sostenibilidad en la operación del Canal de Panamá. Después hablaremos de Río Indio porque hay que garantizar Eso es la otra sostenibilidad para que pueda producir y una empresa que pueda ser más eficiente pueda lograr esos rendimientos, que los ha venido pagando. Yo no tengo duda que el canal puede pagar eso. Lo que pasa es que tenemos esa gran piñata y todo el mundo quiere agarrar las pastillas. Claro. Entonces no puede haber pastillas para todo y tenemos que buscar ahorros en otras cosas para que se pueda aportar al Seguro Social. Hay mucha percepción de que este tipo de ley no va a permitir mucho la formalización de las personas que no tienen un trabajo fijo, formal. ¿Usted cree eso? Yo creo que en el texto de la ley se está planteando la necesidad y la forma de cómo agilizar el proceso de incorporación de los independientes al sistema de seguridad social. En ese sentido, yo espero que la Caja pueda tener procesos ágiles, que yo lo pueda hacer online, que yo pueda con una sola visita a las instalaciones salir ya registrado, porque hoy toma entre 8 y 10 meses con mucha suerte. Con mucha suerte. Y los que llegan es por una gran capacidad de voluntad, pero si yo tengo que ir 20 veces a 3 distintos edificios, no lo voy a hacer. Además, la OIT en su informe había recomendado mucho poner atención a los informales y tratar de que se vuelvan cotizantes, por así decirlo, para poder resolver mucho parte de las pensiones. Para incorporar, pero aparte de, no es el tema porque el que te incorpores a la seguridad social es tener la capacidad de que tú puedas ver en tu época no laborable la seguridad de que tú y no tener carga para el Estado después. Una segunda pausa, vamos a regresar enseguida, no se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. En este bloque vamos a hablar acerca de algunos cambios administrativos interesantes que plantea el anteproyecto de ley. Por ejemplo, la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no podrán reelegirse, por así decirlo, o sea, tiene que ser un solo periodo y cada quien para su casa. Yo me temo que esto lo van a cambiar en la Asamblea, no sé a cuánto, pero la fórmula en que teníamos hasta ahora no parecía que estaba funcionando. ¿Cómo observan ustedes la gobernanza y los cambios que se hicieron administrativos? Hay muchísimos cambios. Mira, yo quiero resaltar esto de la conformación de la Junta Directiva, en donde se están reconociendo los espacios que tiene cada grupo, tanto empleadores como trabajadores, y hay un tema interesante como son los representantes, porque están incluyendo dentro de los representantes del sector gubernamental, que antes era exclusivamente la FENACET, a los grupos magisteriales. Sí. Entonces ese es un cambio importante, pero también yo creo que han tenido un cambio muy valioso, que es los perfiles que deben de tener quienes aspiren a ser directores de la Caja del Seguro Social. Ya no es preferible, tienes que tener título universitario, tienes que tener experiencia en manejo de pensiones, en manejo administrativo, financiero, para tener personas competentes y tener personas con la capacidad para tomar las decisiones que requiere la entidad. Eso yo creo que es un cambio importante que se ha puesto y lo que bien has mencionado, un solo periodo. No sé si eso lo va a quedar así. Bueno, eso es potestad, entendiendo, pero es la propuesta y es lo que estamos viendo. Ojalá haya un debate muy rico en cuanto a consistencia, porque esto garantiza un refrescamiento en la Junta Directiva para que pueda haber una continuidad. Yo creo que tener personas enquistadas por más de 20, 25 años no es el mejor punto. ¿Qué están haciendo? Y la entidad sigue igual, por lo tanto necesitas refrescar la Junta Directiva. Pero te remarco una cosa bien importante, la creación del comité de riesgo, la creación del comité de inversión. Todos apuntamos en la mesa de escucha, hay que mejorar los rendimientos y yo creo que esto puede ser algo muy importante. Hay una observación por parte de los grupos sindicales en el sentido de que le da una facultad inmensa al director para contratar una firma para poder manejar el manejo
de los fondos o algún tipo de inversiones. Eso lo ven con un poco de riesgo porque se está hablando de muchísimo dinero y queda a discreción del director. Pero igual, dependiendo del monto y dependiendo, la Junta Directiva tiene competencia de conocer dicho contrato y tiene competencia para tomar decisiones sobre dicho contrato. Sí, la ejecución del contrato lo hace el director general. Sin embargo, yo creo que hay contrapesos dentro de las funciones de la Junta Directiva que pueden pero al final el director es el que dice. Pero yo puedo tener un veto de la Junta Directiva y yo puedo tener una situación. Y eso no para nada. Pero puede haber. Yo creo que tenemos que tener los contrapesos y me parece que la ley establece eso. Sin embargo, cuando uno tiene un tema de inversión, Adelita, uno no lo hace solo. El mercado no es así. El mercado no funciona así. Pero eso no lo entiende la mayor parte de las personas como yo. Cuando uno va, inclusive el gobierno panameño, en quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en estructuras de emisión de deuda, tienes que tener un banco de inversión que te ayude a estructurarlo. Pero eso habría que explicarlo bien porque eso se interpreta como una gran facultad que tiene el director de la Caja y lo ven como un aspecto riesgoso. Hay algo que yo quisiera resaltar y es el Fondo Solidario, que me parece que el presidente escuchó a los gremios sindicales, les dio la base de solidaridad que estaban solicitando, que no querían cuentas individuales, entonces pues los escuchó y lo incluyó en el anteproyecto. Pero en la edad de retiro, a mí me parece que la Caja puede decir, señores, hay una tabla, retírese a la edad que quiera. Si quiere estar en 55, se va con 60. ¿Qué es lo que tienen ahora, lo que tenemos ahora? Si quiere trabajar más, se puede ir con el 100 y se acabó. La edad es voluntaria prácticamente. ¿Crees que está imponiéndose algo que no es necesario? Pero hay que entender una cosa, Adelita, tenerlo claro, y bien lo ha explicado el director general ayer cuando tuvo la conferencia de prensa y con los diputados. Son 4 tipos de pensiones. Vas a tener los que aún todavía mantienen el sistema de beneficio definido, de reparto definido, que no es solidario, es un reparto definido. Sí, y vas a tener los otros que son los que están próximos a jubilarse, estos que están dentro del plazo de 7 años para el aumento de la jubilación, los que no lo están, que vienen del sistema mixto, y los nuevos que se están incorporando. Pero la base del sistema de pensiones constituye el ahorro individual. Y definitivamente ese ahorro individual es discrecional y yo puedo tomar decisiones sobre mi ahorro individual. Lo que aquí se está poniendo, que es la limitante, son los temas del mínimo de cuotas que tú tienes que haber aportado. Bueno, pero el mínimo de cuotas no se ha variado. Que no ha variado, que sigue habiendo las 240 cuotas y se mantiene. Pero ya los temas de edad de jubilación es un tema de discrecionalidad. Yo lo que siento es que todos estamos trabajando por mucho más tiempo. Los datos demográficos demuestran que hay mayor expectativa de vida y es conveniente ir actualizando las condiciones de la Caja del Seguro Social a los tiempos reales. Además, 3 años no creo que es tanto tiempo en realidad. ¿Va a hacer el CONEP una contraoferta, o sea, a la Asamblea? Nosotros estamos ahora mismo revisando el documento, pues, hace unos pocos días que lo hemos tenido, es un documento muy, muy extenso. Sí. Estamos viendo los cambios que se están proponiendo, estudiando los efectos, y definitivamente vamos a presentar una nota de recomendaciones y la solicitud de cortesía de sala para la Comisión de Trabajo para sustentar dichas recomendaciones. Bueno, ojalá que tengamos suerte, esperamos que no causen más escaramuzas estas reformas. Creo que es momento para todos poner atención en lo que nos espera y adecuarnos a lo que hay en la mesa del diálogo, en proponer y decir, y se acabó. Con eso podemos sacar adelante nuestro trabajo. Así es. Es para todos. Gracias, Temi. Muchas gracias, Adelitas. Gracias a usted por la atención que nos dispensa. Nos vemos en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.